después de los años 50 venía como un periodo, digamos, un poco difícil de entender, porque fue un periodo como más bien gris, en que las ideas urbanísticas se volvieron menos radicales, se volvieron menos fuertes, y empezaron, digamos, como a acercarse más a otro tipo de problemáticas. Y ahí, entonces, nos tomó mucho tiempo y mucho trabajo, por eso la separación entre una investigación y otra es bastante, tratar de ver que los años 60 habían sido tal vez tan o más importantes que los años 50 para la ciudad. Nosotros estamos trabajando como urbanistas de la ciudad. Y que en los años 60 realmente los planteamientos que se habían hecho en los años 50 habían comenzado a volverse temas mucho más específicos, mucho más concretos. De alguna manera esa idea de ciudad moderna que había traído Corbusier y que había traído todo el movimiento moderno europeo se empezó a contrarrestar con otras ideas, de otras formas y otras maneras de ver la ciudad. Entonces a esa idea de construir una ciudad moderna se le opuso esta otra que era superar en su desarrollo, donde todas las ciencias sociales y muchísimas otras disciplinas convergieron hacia lo que es la planeación y la forma de entender la ciudad. Entonces, digamos que en ese proceso estamos ahora, apenas tratando de entender cómo es que se pensó la ciudad en los años 60, cómo es que las ideas llegaron hacia los urbanistas y cómo pues cada vez entendemos más que nuestro problema no es reunirnos entre urbanistas, con más urbanistas, a discutir a ver cómo discutió la ciudad y cómo se planteó la ciudad, sino que nosotros cada vez nos vemos más en un contexto más amplio de discusión, que es el contexto en el cual estos conversatorios nos ayudan a trabajar. Es decir, qué podemos entender de lo que pasó en el país y cómo eso realmente nosotros o participamos de eso o influyó en lo que es la práctica urbanística. Entonces, esa es un poco la idea que tenemos con esta investigación, que apenas está en la primera parte. Nosotros apenas estamos empezando a plantear las cosas, hemos planteado un marco general y creemos que estos conversatorios van a ser fundamentales para poder ubicar el problema. Tenemos este primer conversatorio y tuvimos la suerte, porque la investigación la planteamos antes de que saliera el libro de Bogotá de los años 60. Entonces, pues tenemos la suerte de tener este libro y una enorme, digamos, importancia de lo que es haber hecho una primera síntesis de la década y de lo que pasó realmente en el país en esa década a partir, digamos, de la mente, digamos, de una persona que vivió esos años 60 y que después ha reflexionado en forma tan brillante sobre ello. Entonces, pues, en este momento, digamos, creo que presentar al doctor Tirado es un poco excesivo, todos lo conocen, pero tal vez sí quisiera destacar que además de todos sus enormes logros en términos de haber hecho el doctorado en París, después de toda la reflexión que tuvo sobre la historia colombiana, de todos de sus cargos como en los comités de derechos humanos, en las embajadas, en la embajada en Suiza, en la embajada de las Naciones Unidas, en diferentes cargos, pues a nosotros nos importa muchísimo cómo nos influyó esa historia nueva de Colombia y toda esa nueva visión de la historia que empezó a surgir en los años 50 y 60, sobre todo a partir de esa generación de historiadores, que tal vez comenzó con el doctor Jaramillo Uribe, que acaba de morir, y que aquí en la universidad, digamos, fue un lugar fundamental para el desarrollo de esa nueva historia, una nueva mirada sobre la ciudad. Y esa nueva mirada yo creo que es lo que estamos tratando nosotros de entender si en la ciudad se dio o no se dio. Entonces, ver desde ese punto de vista las cosas es fundamental. Se acompañará Germán Mejía, que como ustedes saben ha participado mucho en nuestra maestría y es una de las personas, uno de los historiadores que más ha trabajado sobre el tema de la historia urbana. Una historia que yo creo que en gran parte está por hacerse en Colombia y de la cual, digamos, él es un representante fundamental. Ya cuando venga, pues ustedes van a ver todos los elementos que nos puede aportar a esta discusión sobre los años 60. Vamos a tratar este conversatorio, digamos, como en dos partes muy sencillas. Una primera parte, el doctor Tirado va a hacer una introducción del libro, una introducción a partir del libro y una primera introducción. Esperamos con en ese periodo que llegue el doctor Mejía para poder iniciar el conversatorio. Si le parece bien, doctor. Perfecto. Bueno, ante todo yo estoy muy contento de estar aquí en la universidad, que ha sido parte de mi vida. Yo inicié como profesor en 1968
Universidad Nacional es parte pues, fundamental de mi vida. Me gusta mucho estar aquí, primero, con este auditorio joven, estar en este lado de la universidad, que hacía muchos años no venía yo por este lado, viendo cosas que era un rejuvenecimiento, digamos, arquitectónico de la universidad, que es muy placentero, edificios restaurados, edificios nuevos, todo este tipo de cosas. Porque es que yo voy, si vengo frecuentemente, pero al otro lado de la universidad, de afuera, voy a Unisalud. Y entonces allá me encuentro con los que yo hace 50 años yo estaba en todo ese movimiento que tuvo sus excesos, pero que fue tan necesario, el movimiento universitario, profesoral, asambleas y todo. Y ya me encuentro con los que quedan vivos allá, pero es en la enfermería. De suerte que encontrarme con un auditorio joven y provisorio de este lado de la universidad es muy placentero, sumamente grato. Por otra parte, pues más que presentar este libro, que es los años 60, una revolución en la cultura, pues alrededor de él quisiera hacer unas pequeñas consideraciones, que no se trata de una conferencia, sino una intervención de un cuarto de hora o algo así por el estilo, sobre ciertos problemas que giran alrededor del libro. Lo primero, pues, como todo autor, ¿por qué se hizo ese libro? Yo había dejado de escribir respecto a algo en la vida. Los últimos 10 o 12 años me había dedicado más a la parte internacional de la protección de los derechos humanos en Washington, en Ginebra, en otras partes. Y ahora que volví, me dejé esa parte, me volvió el deseo de escribir y elegí este tema por muchas razones. Una, digamos, escogencia. Yo soy historiador y encontré algo, y es que, citando una frase de un gran historiador venezolano, Carrera Damas, que hablando de la historiografía de su país decía que esa historiografía tenía horror a lo contemporáneo, y yo veo que hay cosas parecidas en la historia de Colombia, que ha avanzado muchísimo, y ahora podemos hablar en el diálogo. Ya se hacía mención como lo que llamaron la nueva historia, todas las, yo llamo mejor historiadores profesionales, que en gran parte tuvo el núcleo aquí en la Universidad Nacional hace medio siglo, con Jaramillo Uribe, entre otras. Ha avanzado muchísimo, pero la temática sigue. Yo lo veo por las carreras de historia, y esto no es de ninguna manera un reproche, pues hay muy buenos trabajos sobre la colonia. Se avanzó ahora con los 200 años de la independencia, se avanza algo sobre el siglo XIX, pero ya cuando se entra al siglo XX, realmente los trabajos son muy poquitos. Hay como ese sigue siendo ese horror. Claro que hay elementos, por ejemplo, en el país la violencia se ha estudiado mucho, afortunadamente, hasta el punto de que es el único país del mundo que tiene una profesión que se llama de violentólogos. Allí en el IEP, lo que yo participé, pues, diríamos, es el núcleo tal vez más interesante que he estudiado la violencia. Pero hay unas carencias grandes en este campo. Pero sobre todo lo hice primero porque pertenezco a la generación del 60, si es que hay generaciones. Yo inicié mis estudios primero como abogado en la Universidad de Antioquia, donde culminé mis estudios precisamente en 1960. Y viví todos estos acontecimientos, pero se me planteó un asunto que tal vez está presente en el libro. No se trata de unas memorias. Realmente yo, que lea el libro, verá que no estoy presente, pero muy por allá atrás. Primero porque yo no fui actor de primera línea, pero segundo porque realmente, como no se trata de unas memorias, yo desconfío bastante de las memorias. Creo que es una buena fuente para los historiadores, pero que hay que estudiarla muy fuertemente como un juez o un abogado o un fiscal analiza el testimonio, que tiene que verse muy críticamente, porque en general las memorias se hacen, sobre todo de los grandes personajes o los que se creen grandes personajes, para ponerse en primera línea para ocultar ciertas cosas. Además de que la memoria es muy subjetiva, no necesariamente por mala voluntad, sino que la memoria pues también tiene sus trampas. Entonces,
pero yo viví los años 60 y no hice un trabajo de memorias, aunque todos los, como lo digo en la introducción, todos los acontecimientos que allí hay, yo los viví. Uno porque estaba presente, un actor secundario, otro porque los presencié de cerquita, otro porque vivía en el país en esa época, y otros que compartí con millones de personas. A mí me tocó ver, solamente no, a millones de personas, la llegada del hombre a la luna. Eso no se puede repetir. Pues ahora hay unos videos que son mejores todavía, pero es que de haber vivido ese acontecimiento, para poner un solo ejemplo, eso de que la pregunta, ¿y si se quedan por allá? ¿Y si se devolverán? Y toda esta cosa, esa es una vivencia impresionante. O estar uno en la televisión y ver que como le pegaban unos tiros a Robert Kennedy, o ver en ese momento lo que eran las manifestaciones de los guetos negros de los Estados Unidos, o ver lo que era la cosa contra Vietnam, de la guerra de Vietnam. Entonces, o ver aquí, pues, todo este tipo de cosas que están presentes en el libro. Hay pues unas vivencias. Entonces yo traté de hacer una cuestión que fuera con las herramientas del historiador. Por eso siempre que hay una cosa yo pongo el pie de página y no hago pero tengo, por supuesto, doy la visión de lo que yo miré. Pero estas serían consideraciones más como para un curso para historiadores sobre las fuentes y sobre las fuentes orales, etc. Pero es que además, no fue simplemente porque yo haya, como mucha gente, vivido los años 60, sino porque efectivamente yo llegué al convencimiento, sobre todo escribiendo el libro, de que la década más importante del siglo XX, que fue muy importante, es la del año 60 y se diferencia de las otras décadas. Por ejemplo, cuando nosotros todavía, como usted en 1990 todavía, pues ya no. La revolución soviética fue una cosa impresionante, extraordinaria, pero pues eso se diluyó. Las guerras mundiales fue una cosa terrible, el nazismo, eso se diluyó. La presencia en la vida política, cultural, social en los años 60 es impresionante, como podemos ejemplificar ahora. Entonces, con ciertas cuestiones muy especiales de los años 60, por ejemplo, la relación con el poder, es decir, en lo político, siempre se pensaba, y todavía hay unos que lo siguen pensando así, de que el poder, el orden político, se toma un día, toma de la Bastilla el 14 de diciembre, el 14 de junio de 1789, o cuando Lenin y los bolcheviques se tomaron el Palacio de Hierro. De una manera. Pero es que de lo que surgió de los 60 era una visión sobre el poder, si no antagónica, por lo menos complementaria o diferente. Y el mejor ejemplo eran las manifestaciones en el Mayo francés. Millones, miles de personas desfilaban en un acto que Pierre Vilar llama la pequeña revolución, y pasaban por los ministerios y a nadie se le ocurría tomarse el ministerio, porque era una visión diferente. Era sobre todo una revolución de tipo cultural que tuvo muchísimas expresiones. Y entonces, como no se trata de una conferencia larga, puedo ejemplificar, y sobre todo ejemplificar, digamos, cómo muchas de estas cuestiones planteadas en los años 60 están vigentes, unas que en parte se han resuelto y otras que empiezan a resolverse. Tomemos al azar. A ver, por ejemplo, cuando los años 60, y son los primeros capítulos del libro, están marcados por un mundo bipolar, el campo soviético y el campo occidental. De eso no queda nada. El campo soviético no queda nada. Sin embargo, la historia es muy larga. Otra vez vuelven los conflictos en el Medio Oriente, los conflictos de potencias, todo ese tipo de cuestiones, pero ya vistos en una forma diferente, no ya dentro de un mundo bipolar. Uno ve en ese mundo bipolar, hablando de política internacional,
cómo la Guerra Fría se vivió diferentemente en Berlín, que fue epicentro, que era una ciudad dividida, la mitad para un lado y la otra para el otro sistema, o en Vietnam con una guerra, o en Argentina o en Chile con dictaduras, o en Uruguay sangrientas, aquí a su manera, pero sobre todo en América Latina a través del conflicto cubano-norteamericano. ¿Qué está pasando ahora? Hoy, esta semana, se cumplió un año, otra vez hay relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Algo que se planteó en ese momento, que apenas está empezando a resolverse. Eso en el campo internacional. En el campo nacional, ¿qué vivíamos nosotros? El origen del Frente Nacional. Un sistema muy peculiar, con una camisa de fuerza democrática, que entre otras cosas, yo creo que si algo aportaba el libro, es algo. Es decir, si bien la estructura política del Frente Nacional fue una estructura de camisa de fuerza, por debajo la sociedad cambió fundamentalmente. Yo creo que parte del conflicto posterior de Colombia es ese desajuste entre esa estructura política tan cerrada que hubo al mismo tiempo que se presentaban estos cambios tan impresionantes en lo social, en lo económico y sobre todo en lo cultural. Pero miremos, cuando éramos en los años 60 jóvenes, leíamos unas novelas, porque eran novelas de ciencia ficción. Si en Estados Unidos alguna vez hay un presidente negro, esas no son las profecías de Notre Dame, hay un presidente de esas características en los Estados Unidos. Una de las candidatas a la presidencia de los Estados Unidos, tal vez con más opción, es una mujer. Ha habido 2 secretarias de Estado, una de ellas afroamericana. Y eso, para decirlo de una vez, yo creo que es de lo que más importante y más irreversible de los años 60, es la presencia de la mujer en la vida pública. Pero no solamente en la vida pública estatal, sino también en la vida pública en el sentido amplio, en las finanzas, en el comercio, pero también en la vida cotidiana con otro tipo de características. Tomemos más noticias. ¿Cuál es la noticia de hoy, por ejemplo? La Corte Constitucional acaba de expedir un fallo muy interesante, muy progresista y muy bueno, para algunos, pues, para otras opiniones. El procurador, por ejemplo, debe pensar de una forma distinta o piensa de una forma distinta acerca de la posibilidad de adopción de parejas del mismo sexo. Es decir, estos son problemas que se empiezan, no que no se hubieran planteado antes, pero digamos que toman su expresión en los años 60. Todo ese tipo sobre los derechos de las minorías, no solamente las minorías étnicas, sino de las minorías sexuales. Podríamos decir, hoy suspenden una noticia interesante para anunciar como gran cosa que los Rolling Stones van a venir en febrero aquí en Bogotá. 50 años después todavía están en eso y todavía tienen presencia. Es que la música cambió, la manera de oír la música cambió. Todavía oímos vallenatos y ya en Antioquia oímos menos bambucos que antes, cosas de esas, pero es decir, como cambió también la expresión artística. Realmente, pues obviamente había expresiones de arte moderno antes en Colombia, pero realmente se implantan especialmente en los años 60. Por ejemplo, que es algo fundamental, y ahora vendrá creo que en la reunión de París o lo que sea, es decir, la preocupación por la supervivencia del planeta, toda esta cuestión sobre la ecología. Son cosas que, por supuesto, había profesoras que las pensaban antes, pero que aparecen en los años 60, que marcan este medio siglo y que apenas están en forma de resolución, porque las ideas y este tipo de cosas toman su tiempo, pero eso marcó la vida moderna. Mire otras cuestiones, un poco a ver. Aquí, incluyendo a conferencistas, así me puedo llamar, nadie tiene corbata. Hace 50 años aquí los profesores venían de corbata en chaleco. Yo estudié en Medellín, que era tierra un poco más caliente, sin embargo, en la Facultad de Derecho teníamos que ir de corbata a la universidad.
Y eso no es una cosa superflua. El vestido tiene que ver muchísimo, es muy importante. Hasta el punto de que, por ejemplo, un historiador como Hobsbawm, marxista, ortodoxo, que todavía en eso, siendo un gran historiador, se quedó en el pasado en ese sentido, decía en su autobiografía, a él le tocó estar en París en el año 68, en la Revolución de Mayo, en la pequeña revolución, y él cuenta que él salió a la calle y vio esa pelotera y esa cosa, y dice al final, yo no entendí nada de este asunto. Él era marxista, ortodoxo, de que la clase obrera tiene que tomarse el poder y todo. Por eso no lo estoy disminuyendo, que es un gran historiador, pero era su concepción. Y dice, no, pero es que, sí, claro, es que yo quiero entender. Si lo más importante de todo esto se manifiesta es en el blue jean. Y una persona que en su vida no se ha puesto un blue jean no puede entender lo que pasó en los años 60. Pero es que no es solamente eso, es que el vestido tiene sus significaciones. El vestido nos unifica a todos. Cuando el profesor era de corbata y toda esa cosa y el otro tenía otro atuendo, realmente era una jerarquización. Son cosas que no se perciben porque son de la vida cotidiana, pero que fue una revolución cultural en los años 60. Entonces, y podría seguir multiplicando los ejemplos de cómo, no están en el libro, porque el libro no es de predicciones, sino que es un libro sobre historia, pero como estamos conversando hoy acerca de los años 60 y con motivo del libro, pues es como esa revuelta que hubo en los años 60 tuvo sus connotaciones especiales con otro aditamento. Por primera vez la humanidad ve un fenómeno que es el fenómeno de la juventud. Por supuesto, jóvenes ha habido toda la vida, gente que tuvo 18 años siempre ha habido. Es decir, no se trata en ese sentido, pero por primera vez la juventud tiene como un estatus especial o único, o particular mejor, en la sociedad. En las sociedades anteriores, especialmente en las sociedades agrarias, y el mundo fue agrario hasta hace poquito, pues es decir, en el campo se pasaba desde la escuela, cuando se podía llegar, porque el analfabetismo era la mayoría, inmediatamente al trabajo. La juventud no existía, en ese sentido de que se vive modernamente. Cuando esto se une a otra cuestión, es que en esa época hubo un crecimiento demográfico sumamente grande, una explosión demográfica de la juventud. ¿Por qué? Porque al terminarse la Segunda Guerra Mundial, volvieron los soldados y obviamente los matrimonios o las uniones sexuales proliferaron. Y entonces toda esa gente joven, y eso estaba demográficamente clarísimo con las estadísticas, esta gente joven, esos los que fueron concebidos en el 44, 45, 46, son los jóvenes que van a ir a las universidades en el 60, 61, 62, 63. Y por eso el fenómeno es mundial. Aquí decían en los periódicos que eso es el castrismo y el comunismo. No, es que las universidades se atiborraron, tanto aquí como en el mundo, en la Sorbona, en Columbia, en la Universidad de Florencia, porque esa gente, con otra cuestión, es la generación que mejores condiciones ha tenido en la historia de la humanidad, desde el punto de vista, porque vivió una situación de bienestar sin guerras. Los europeos no conocieron guerras en esa época, volvieron ahora con Kosovo y estas cosas, sin guerras en ese continente, y además con un auge económico que hubo sumamente grande. Entonces hubo también un aumento en los niveles de la educación, y eso se vivió aquí también en este país. Eso lo vivimos y fue parte del conflicto universitario. Yo lo desarrollo más en el libro cuando viene el conflicto de Cuba-Estados Unidos, ante la presencia cubana, que fue sumamente fuerte, que hay que ver lo que incluyó, cómo se valoraba por la juventud la cuestión cubana, no solamente en el militarismo o guerrillero y esas cosas, sino culturalmente, que era el Congreso de los Intelectuales de La Habana, o la revista de la Casa de las Américas, todo ese tipo de cosas, los premios Nobel, la intelectualidad mundial. Después vino una ruptura
a partir de finales de los años 60 por otro tipo de cosas que no se quiere tratar. A eso realmente los Estados Unidos proponen para Latinoamérica la Alianza para el Progreso. Este país, que entre otras cosas fue con Alberto Lleras el que hizo todo el trabajo jurídico para aislar a Cuba en la OEA, realmente muy pro quo, yo te doy, tú me das. Los americanos, dentro de la Alianza para el Progreso, realmente este fue el país vitrina de la Alianza para el Progreso, donde más cuerpos de paz vinieron, donde más préstamos hubo. Y en nuestra generación, yo recuerdo cuando terminé Derecho en el año 64, realmente conseguir una beca era facilísimo, era la Fulbright, era la Ford, era otra en la universidad, aquí en esta universidad, en toda parte. Y en ese momento, entre otras cosas, es el momento, ya no, porque ya pues para los jóvenes ir a Tokio, trabajar en Corea o trabajar en Zimbabue, en ese momento una sociedad tan cerrada como era la colombiana, en esos 10 años fuimos más estudiantes a estudiar en esos 10 años en el exterior, Estados Unidos fundamentalmente, pero Francia y otras partes, de todos los que habían ido en los 150 años anteriores de la historia de Colombia. Y está establecido en unas cifras que yo doy allí. Eso además fuimos, y nos tocó ir unos a París, otros a Estados Unidos, y ¿qué era lo que veíamos? El movimiento de los derechos civiles, el movimiento hippie, la droga, la nueva música, los Beatles, Woodstock, el festival. Entonces por eso sí, en Woodstock hubo 500.000 personas, en Medellín hicimos también el Festival de Ancón con 20.000. Es decir, fue una apertura impresionante en todos los niveles. Esa es la importancia de los años 60. Y eso es lo que yo trato de plasmar